Dígame. Ya. Radio Vulnerables, la radio del Grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina. Bueno, acá estamos. En el año de la pandemia. Sí. Quiero hacer, hoy vamos a trabajar el tema de la abuela en la prehistoria. Pero he hecho en esta investigación un descubrimiento. ¿Quién era la abuela de la prehistoria? ¿Qué nombre tiene? ¿No se acuerda? Lucy. Bueno, le voy a presentar a la bisabuela. Sí. La sea, la madre de Lucy. No sé si la madre, pero digamos, Lucy estuvo 3.200.000 años atrás. Ajá. Está 4 millones. Y entonces lo voy a leer porque es una noticia que he encontrado que me resulta interesante para esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, y dice así. Hardy, tal es el nombre, desbanca a Lucy como abuela de la humanidad. Es un texto de Elena Sanz y dice: Australopithecus, o sea, está hablando de Hardy, Australopithecus y similar al de los bonobos y los chimpancés hembra, su cara mostraba un hocico prominente, lo que le confería una apariencia similar a los simios. Algunas características de su cráneo, como el promontorio sobre el entrecejo, son bastante diferentes a los de los chimpancés. Hasta ahora los investigadores habían asumido que chimpancés, gorilas y otros simios africanos modernos habían retenido muchas de las características del último antepasado que compartieron con los humanos. Es decir, que este ancestro era mucho más parecido a los simios que a los humanos. Estamos hablando de Hardy, ¿no? Por ejemplo, se habría adaptado a balancearse y colgarse de las ramas de los árboles y quizás caminaba sobre sus nudillos cuando estaba en el suelo. Sin embargo, Ardipithecus desafía esas teorías. Según sus descubridores, Hardy vivía en un ambiente boscoso, húmedo y más frío de lo que es en la actualidad, y existían claros y bosques tapizados por prados. Subía a 4 patas a las ramas de los árboles, como algunos primates del Mioceno, y caminaba erguida sobre las 2 piernas cuando se encontraba en el suelo. No parece que anduviera con los nudillos en el suelo, o que pasara mucho tiempo balanceándose y colgándose de las ramas, como hacen los chimpancés. Por otra parte, todo apunta a que el Ardipithecus pudo también correr, pero probablemente con menos velocidad y eficacia que los humanos. El análisis del esmalte dental indica que Hardy y su linaje tenían una dieta omnívora, relativamente diversa, que incluía frutas y otros alimentos del bosque como nueces y hojas. Los investigadores también concluyen que las manos de este ancestro de los seres humanos eran ya relativamente ágiles y que solo requerían un alargamiento de los pulgares y un acortamiento de los dedos para utilizar y producir herramientas. Sigo. El ardiesqueleto, el Ardipithecus ramidus, una especie que vivió hace 4,4 millones de años en la actual Etiopía, podría ser el homínido más antiguo de la historia. A esa conclusión han llegado varios equipos de investigadores que a lo largo de 11 artículos publicados en la revista Science
certifican la importancia de un ejemplar hembra apodado Ardi que precede a Lucy, el ejemplar mejor conservado de Australopithecus afarensis, en aproximadamente 1 millón de años. Por eso Ardi es la nueva candidata a abuela de la humanidad. Se cree que el último ancestro común compartido por humanos y chimpancés vivió hace 6 o más millones de años. Aunque el Ardipithecus no es en sí mismo este último ancestro común, probablemente compartió muchas de sus características. A través de un análisis de cráneo, dientes, pelvis, manos, pies y otros huesos, los investigadores han determinado que Ardi tenía una mezcla de características primitivas compartidas con sus predecesores, los primates de la época del Mioceno, y características derivadas que comparte solo con los homínidos posteriores. Cuando vas de la cabeza a los dedos del pie, lo que ves es una criatura mosaico, que no es ni chimpancé ni es humano, es Ardipithecus, asegura Tim White, investigador de la Universidad de California, Berkeley, y autor de uno de los principales artículos publicados sobre Science. White y su equipo, un detalle nomás descubrieron 110 especímenes de Ardipithecus procedentes de la cordillera de Afar al noreste de Etiopía. El ejemplar mejor conservado, Ardi, resultó ser una hembra que pesaba 50 kilogramos y medía alrededor de 1,50 metros, de la que se conserva un esqueleto parcial bastante completo con gran parte del cráneo, manos, pies, miembros y pelvis. Ardi tenía un cerebro pequeño, ¿sí? Entonces 4,4 millones de años, mientras que Lucy, que se llamó Lucy porque el equipo que la descubrió estaban escuchando Lucy in the Sky, en el cielo con diamantes. Y ahora, ¿por qué le ponen Ardi? No tengo idea, pero 4,4 millones de años, una hembra. Imagínese. Bueno, nosotros tenemos el tema de la abuela en la prehistoria. Y hay lo que quiero, yo fui haciendo en este rastreo que fui haciendo, encontré el porcentaje de ancianos, o sea, la cantidad de ancianos en una población. Sí. El porcentaje de ancianos en los Australopithecus era del 10%. En los homos primitivos era del 20%. En los neandertales del 33%. Y entre los Homo sapiens del 68%. Bueno, a partir de esto se arma, allá por los años 90, la hipótesis de la abuela. Porque hay todo un recorrido que resulta ser que los óvulos se generan en la abuela de una mujer. ¿Qué quiero decir? En el vientre de mi abuela estaban los óvulos que iban a transmitirse a mi madre y luego a mí. O sea, a lo largo, la mujer, ¿no?, desde el momento, viene con ese 100% de óvulos, ¿sí?, que van a ir madurando entre la menarca y la menopausia. O sea, entre 15 años, por poner una fecha, y los 40 y pico. En esa época se maduran esos óvulos. Una mujer de más de 40 años solamente le queda el 3%, solamente el 3% de esos óvulos
que tuvo y mucho menos, con mucho menos vigor, por así decir. O sea, se supone y se está comprobando que los hijos de mujeres jóvenes son más fuertes o más sanos que aquellos de hijos de mujeres ya más grandes. En contraposición a esto tenemos que el hombre no viene con un bagaje, con un quantum, una cantidad de espermatozoides, sino que los empieza a producir a partir de la pubertad y puede seguir produciendo, por supuesto, cada vez menos y cada vez más lentos, por así decir, hasta ya bien entrada la tercera edad. O sea, tenemos el caso de Chaplin, que a los 83 años fue padre, ¿no? Por decir. Mientras que hay una cuestión de que la mujer es fértil entre la pubertad y la menopausia, que es alrededor de los 40 y pico de años. Sin embargo, hay por acá estoy buscando no lo encuentro. Entonces, la pregunta que lleva a estos investigadores, ¿por qué? O sea, si va aumentando este porcentaje de ancianos, lo que leí al principio, ¿no es cierto? Llegamos hasta los Homo sapiens que tienen un 68% de ancianos. ¿Por qué es que se produce la menopausia y ya la mujer no tiene posibilidades de procrear? No puede seguir adelante. Sin embargo, sigue viviendo, sigue hasta anciana. Y está comprobado que lo que, al menos por estudios que se han hecho, lo que incide fundamentalmente para la longevidad, o sea, para que uno llegue a viejo, no es tanto la cuestión de salud propia en cuanto a porcentajes, sino el entorno. Claro. El entorno, me refiero, si está si tiene las condiciones básicas bien, si tiene un buen pasar económico, digamos, un buen sistema de salud, que no tiene grandes preocupaciones. Es lo que hace que estas personas en la tercera edad puedan ser más longevas. Se hizo un estudio en el que se hizo todo un estudio desde la hipótesis de la abuela dice así: en el sentido de que la evolución habría favorecido este largo periodo de vida sin fertilidad porque facilitaba la supervivencia de los nietos, el éxito biológico de transmitir material genético propio a las siguientes generaciones. Es decir, a la mujer madura le renta más invertir su tiempo, o sea, le produce más beneficios, invertir su tiempo y conocimientos en ayudar a sus hijos en la crianza de sus nietos que tener ella misma más hijos. Si muere la abuela, estamos en estudios hechos
culturas desde mucho antes, ¿no? Si muere la abuela, se triplica la mortalidad del grupo por falta de alimentos. Porque la abuela enseña dónde buscar los alimentos, qué lugares, su experiencia les enseña a cómo hay una actividad propia de las mujeres. Estamos hablando de tiempos primeros, cuando se sedentariza la humanidad y empiezan a cultivar. Los chicos no tienen posibilidades de sacar, desenterrar las semillas o los bulbos, o ¿cómo se llaman estos? Los tubérculos, ¿no? Lo que iban cultivando. Y la que les enseña dónde buscar y cómo comerlos es la abuela. Porque, la otra cuestión es que la madre desteta al bebé, y entonces, como todavía no tiene dientes, la que le mastica la comida es la abuela. La abuela es la que produce el bolo alimenticio, por así decir, y se lo traspasa a una costumbre animal, si las hay, ¿no? O sea, cómo se hace eso. Entonces, aparte de su experiencia de vida, de cómo encontrar el alimento, en qué lugares, cómo comerlo y demás. Entonces, fíjese que si muere la abuela, se triplica la mortalidad en el grupo por falta de alimentos. Por eso es más redituable que la abuela enseñe a que tenga una menopausia más, un periodo de fertilidad que sea más largo, ¿no? Entonces, entre los humanos se ha demostrado que la presencia cercana de la abuela añade décadas de vida. Si se trata de la abuela paterna, el impacto es menor. Bien, y la síntesis que hace este artículo, espérenme que... La síntesis del artículo dice: la abuela ha pasado, hoy, ¿no? Ha pasado de sabia, poderosa, respetada e independiente a temerosa, perdida en los vericuetos tecnológicos, sin ni siquiera autoridad para definir la salud de los nietos, empastillada y enclaustrada sola. Es hora de reclamar el papel que la evolución ha dado a la abuela, ¿no? O sea, porque en el artículo lo que trata es esta cuestión de la medicalización de la sociedad, donde da porcentajes de España, donde son adultos mayores que viven empastillados, porque que va trayendo, digamos, consecuencias y que efectos colaterales, y bueno, de ver un poco todo eso. Por otro lado, el alejamiento de los abuelos de la familia, del grupo familiar, también produce diferentes consecuencias que generalmente tienen consecuencias orgánicas, me refiero, ¿no? Enfermedades y demás. Entonces, bueno, la abuela en la prehistoria, ¿no? O sea, cómo ha ido andando esto. Y otra cosa que no pude encontrar, bueno, sí, creo que está, es la maternidad en la prehistoria. Es una conferencia de la Fundación March, así como marchar o como marzo en inglés, March,
se encuentra ahí en YouTube, es muy interesante y cuenta en esa conferencia que justamente las abuelas eran las que, y las mujeres jóvenes, eran las que ayudaban a la parturienta, ¿no? Para tener el bebé, para tener el hijo, ¿no? Para el parto. O sea, diferentes aspectos de esto de la abuelitud, del abuelaje. Abuelitud sería, ya que estamos con los neologismos, porque abuelaje implica algo que es un conjunto de, si hablamos de menaje, es un grupo de utensilios. Bueno, esta cuestión de la abuelitud, por así decir, qué es lo que nos trae, qué función es la que viene a jugar en todo esto que es la sociedad, la cultura. Vamos a seguir abordando este tema. Recomendamos, porque lo vamos a trabajar el próximo miércoles, una película que está en Netflix, que la película es entretenida, punto, no más que eso, ¿no? O sea, que termina, digamos, en un momento se da un giro y pasa a ser un thriller de estos, pero entretenida, en definitiva entretenida, con una supermujer dando vuelta por ahí. Pero más que eso, lo que a nosotros nos interesa, y es lo que vamos a trabajar, es la situación, la relación de los ancianos y el Estado, el gran otro, que es lo que pasa ahí, ¿no? Que es la propuesta que trae esta película, que se encuentra en Netflix y se llama Descuida, yo te cuido. ¿Sí? Insisto, es para verla, no es nada del otro mundo, pero la propuesta es interesante, por eso la vamos a trabajar el próximo miércoles. ¿Cómo lo ven? Muy bien. Bueno, ¿algún comentario después de esta... Bueno, dejaríamos pendiente este discurso de que la abuela está desapareciendo, ¿no? No tiende a desaparecer este personaje en Por las eso, familias modernas. vamos porque también tenemos la otra serie, que justamente calculo que ya mañana la podré subir, que es esto del... ¿cómo se llama la serie que estamos viendo? Bloodline, que está escrita en inglés y que es blood como B-L-W-D, sangre en inglés, y Line, línea, bloodline. Y entonces ahí vamos a retomar algo del orden de la familia, la abuela, la familia en Estados Unidos, a qué se apunta con todo eso. Y bueno, lo que vamos a subir va a ser un resumen de la primera temporada, qué es lo que nos puede llegar a interesar, me parece, porque ya después se torna en una serie interesante, porque bueno, empiezan una serie de situaciones entretenidas, pero la primera parte, que es cuando habla de cómo se conforma esa familia, me parece que es muy interesante para trabajarla. Muy bien. Nos vemos en el próximo miércoles.